Cuando restan 2 días para las elecciones autonómicas catalanas, unas elecciones que se presentan como cruciales para el futuro no solo de Cataluña, sino para el conjunto del país, para el conjunto de España, Francisco Caja, profesor de Filosofía de la Universidad de Barcelona y presidente de Convivencia Cívica Catalana, nos recibe en Madrid a Periodista Digital. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, don Francisco, parece ser que al final estas elecciones van a quedar marcadas, entre otras muchas cosas, por todo el escándalo alrededor del borrador de informe policial donde se habla de unas supuestas cuentas, entre otros temas, de unas supuestas cuentas de Artur Mas, de Puig, también de la familia Pujol en Suiza. Todo este asunto, ¿cómo cree usted que va a terminar afectando al resultado electoral? Es muy difícil valorar porque esta situación, desde banca catalana, desde el comienzo del gobierno nacionalista, los escándalos han ido sucediéndose, con una periodicidad constante, ¿no? Entonces es muy difícil valorar si esto puede tener influencia en el resultado, pero quizás sea lo menos importante. Es previsible que el resultado de las próximas elecciones no cambie nada en Cataluña, porque es la política institucional y el resultado electoral pues no influye decisivamente en la política catalana ni en la política española, no excesivamente, en una situación como la actual, ¿no? De modo que, en fin, con independencia de lo que pueda influir, al final los problemas serán los mismos y no va a resolver el resultado electoral ninguno de los problemas políticos que tenemos los catalanes y los españoles planteados. Usted ya ha apuntado aquí algo que llama la atención, por lo menos desde Madrid y supongo que de otras partes de España. La sensación es que especialmente en Cataluña, no solo en Cataluña, pero especialmente en Cataluña, la corrupción política, la corrupción del poder suele quedar impune. No hay castigo judicial, no hay castigo social. ¿Esta sensación responde a una realidad? Absolutamente. Ese es el problema. El problema es la impunidad de los delincuentes políticos en Cataluña, porque la acción del nacionalismo ha consistido en neutralizar el control jurisdiccional. Desde los casos de Piqué Vidal, de Pascual Estivil, etcétera, etcétera, ya hemos visto que el intento de controlar al Poder Judicial y someterlo al Poder Político en Cataluña pues ha sido constante y muy exitoso. Si usted repasa la lista de jueces que han sobreseído casos de corrupción política en Cataluña, pues se verá que se configura una trama muy consolidada, las conexiones familiares de los jueces, etcétera, 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 de tal manera que en estos momentos el Poder Judicial en Cataluña es una triste realidad, una triste evidencia, ¿no? Está al servicio de la Generalitat. Yo lo he denunciado muchas veces, y en el caso del conflicto de la lengua, como consecuencia de decisiones del Tribunal Supremo y el no acatamiento de las sentencias del Tribunal Supremo por parte del poder político del gobierno catalán, ¿no? Evidentemente el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en estos momentos, y además a los hechos me remito, a las evidencias, ha actuado contra el mundo, contra la libertad de expresión en este momento. O sea, eso quiere decir que por fin tienen controlado absolutamente a los jueces en Cataluña. Por eso es muy importante que estos tipos de delitos se juzguen en un tribunal que no sea el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o la Audiencia Provincial, que, en fin, con excepciones, por supuesto, ¿no? Pero que hemos visto como archiva uno tras otro todos los casos de corrupción política en los que está implicado el partido del gobierno. Y en otros, caso Pallarols, llevan 15 años instruyendo. Lo han archivado varias veces, han reabierto el caso, pero 15 años instruyendo un caso de corrupción política. Eso es, en fin, inaceptable en un sistema democrático. Se apuntaba que casos como el del Mundo deben ser juzgados fuera de Cataluña. Bueno, y además, en concreto, en el caso del Mundo, el presunto delito, en caso que hubiera, se habría cometido en Madrid, que es donde se publica este diario. Y vemos cómo el fiscal de Barcelona, el fiscal de Cataluña, ha actuado y el fiscal general del Estado ha respondido desautorizándole. Exactamente. Eso implica
que se ha conseguido ya la independencia judicial de Cataluña y que los jueces y fiscales, en este caso la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, actúa de manera independiente, tiene dependencia jerárquica del fiscal general del Estado y actúa de forma totalmente independiente. Pero no solo eso, sino a favor del poder político, en el mismo sentido, atendiendo los deseos y los intereses, defendiendo los intereses del poder político. Y eso es, en fin, fatal para la vida democrática. No hay democracia sin independencia judicial. Y en Cataluña no hay independencia judicial. Cualquier, en fin, analista mínimamente objetivo que no esté, esa es otra, todo esto es consecuencia de una neutralización de la prensa. En Cataluña no existe prensa independiente, ni empresas privadas que se dedican a la comunicación. Hay empresas públicas o prensa pública y prensa concertada, como los colegios, ¿no? Pero realmente privada, de titularidad catalana, no existe, porque es otra de las cosas que ha hecho el nacionalismo convergente, ¿no? Ir sometiendo uno por uno a todos los medios de comunicación en Cataluña, de tal manera que los subvenciona generosamente. Una prensa subvencionada por el poder político no puede ser independiente. Y esto es lo que sucede en Cataluña. Es decir, que son toda una serie de mecanismos que son fundamentales para el sistema democrático, que han sido neutralizados, hechos desaparecer, y en general la sociedad civil en Cataluña, que no existe, pues con un proyecto sistemático de control por parte de Convergencia y Unió. Pero es que además no hace falta, en fin, cavilar mucho para llegar a esa conclusión. Existe un documento que, en fin, la conveniente repasar la hemeroteca. En el año 90 se les, en fin, descubre un documento secreto de Convergencia y Unió en donde explica todo esto y cuál es el plan del nacionalismo para acabar con la independencia de la prensa, la independencia judicial, la independencia de pensamiento, e imponer un régimen totalitario, en fin, soviético, hay que decir, de intervención de la sociedad civil y de control de la sociedad civil. Esto es el poder para los nacionalistas, el control de las conciencias de los ciudadanos, y es lo que muestra, evidencia que es una ideología política antidemocrática. Y ante esta situación, ¿cómo valora usted la actuación de los partidos no nacionalistas o no nominalmente nacionalistas? Pues el PSC, el PPC, Ciudadanos, en fin, ¿cómo valora usted los distintos partidos que han actuado ante esta realidad que usted describe? Bueno, la gran responsable de esta situación, bueno, ya sabemos lo que es el nacionalismo, ¿no? Y no es un problema en sí mismo. El problema ha sido la actitud del gobierno de la nación, tanto del PP como del PSOE. En los dos casos han cometido errores, en fin, que nos han costado a los ciudadanos pues el disfrute de los derechos y libertades que disfruta un ciudadano en un sistema democrático, ¿no? Y ahí está la gran responsabilidad. El Partido Popular en el 96, cuando el pacto de Majestic, pues bueno, cedió lo que no podía ceder, lo que no era del Partido Popular, ni era del gobierno, sino de cualquier partido político, la Constitución, el artículo 3 de la Constitución, entre otros. Eso se añade a una Constitución que hace aguas por todos lados, a una insensatez como es el título 8º de la Constitución, pero es que además esa Constitución ha sido administrada por los partidos en el gobierno de manera absolutamente inaceptable, violándola, vulnerándola siempre que han tenido la ocasión a cambio de poder político. Y eso es lo que nos ha llevado a esta situación actual. Hay otros, afortunadamente, han surgido otros partidos políticos como la Alternativa, pero todavía con poca fuerza, UPyD, Ciudadanos en Cataluña, y que constituyen una cierta esperanza para los ciudadanos. Pero estamos
ahí encallados, ni el Partido Popular ni el Partido Socialista Obrero Español son capaces, o han sido, ni han sido capaces, ni son capaces de hacer frente al nacionalismo, de poner pie en pared. Y particularmente grave es la actitud que está exhibiendo estos días el Partido Popular, en tanto en cuanto, bueno, pues a los ciudadanos, a mí personalmente me gustaría saber, porque yo tengo claro lo que van a hacer el señor Mas después de las elecciones, independientemente del resultado de las elecciones, ¿no? Pero no conozco todavía cómo va a hacer frente a un desafío político, a un golpe de Estado, porque es alzarse contra la Constitución en un orden democrático, una democracia constitucional. Alzarse contra la Constitución es un golpe de Estado. Pues no conozco ni siquiera superficialmente, ya sé que yo soy un humilde ciudadano y que, en fin, el poder, no está seguramente para resolver las dudas de un simple ciudadano, pero claro, como ciudadano, insisto, me gustaría saber qué proyecto tiene el señor Rajoy para hacer frente a este desafío. Y la verdad es que no, me preocupa el tema, pero no encuentro ninguna certeza, no. Y claro, el desafío es muy grande, sobre todo porque soy catalán, porque vivo en Cataluña y porque no soy nacionalista. Nos gustaría saber un poco aproximadamente qué planes tiene el señor Rajoy para el caso de que el señor Mas plantee un referéndum, a pesar de que el Constitucional sentencie, resuelva que es ilegal, que es inconstitucional. Usted dice que no sabe qué va a hacer, pero la pregunta es cómo deberían actuar las autoridades nacionales, tanto el Ejecutivo como el Legislativo y el Poder Judicial, en caso de que este referéndum se plantee. Pues evidentemente activar todos los instrumentos que les concede, a los que les obliga la Constitución. Artículo 155, y muy importante, una intervención de la autonomía catalana no llevaría a ningún lado si eso no se acompaña de la apertura de un periodo constituyente, el acometimiento de una reforma en profundidad de la Constitución. Porque esa es la solución democrática. Ante una actitud antidemocrática como la que exhiben ahora los nacionalistas catalanes y posiblemente dentro de unos meses los nacionalistas vascos, se tiene que responder democráticamente. Y la solución democrática en casos de grave crisis política, de crisis, de problemas políticos extraordinarios como es el presente, se resuelve acometiendo una reforma en profundidad de la Constitución. Esto es devolviendo al pueblo, que tiene el poder constituyente, ese poder, para que decida, para que termine. ¿Y usted en qué línea cree que debería ir esa reforma constitucional? Pues en la supresión del Estado de las autonomías. Así, en primer lugar, hay que reformar en profundidad el título octavo de la Constitución. Tengo que recordar que hace 5 años la Convivencia Cívica Catalana, junto con el Foro Ermua, con Fundación Concordia, otras asociaciones, planteamos una reforma y presentamos un texto articulado de reforma de la Constitución, en donde se precisaba con más detalle el sentido, la naturaleza de esta reforma, ¿no? Pero evidentemente el sistema, en una técnica federalizante, se puede introducir como con la finalidad, con el objetivo de la división horizontal del poder, que es lo que, a lo que están orientadas las técnicas federalizantes, a incrementar, aumentar la igualdad de los españoles ante la ley, en un país, en una nación en donde no existe problema de nacionalismo, es decir, en donde se tenga la seguridad de que nadie va a decir, si no me dais lo que quiero, me voy, ¿no? Pero claro, con dos naciones, en el 78 los señores, padres de la Constitución, las constituyentes o los constituyentes, dijeron, vamos a implantar una técnica federalizante. El Estado de las Autonomías es una cuasi federación, implanta el federalismo en España. Claro, en un país que tenemos dos nacionalismos tan importantes como el catalán y el vasco, eso conduce a lo que ha conducido, a facilitar la construcción de las estructuras de Estado, cosa que reconocen los propios nacionalistas en esos territorios, es decir, contribuyen a que planteen
con más fundamento y con mayor seguridad la secesión, y al desarrollo de lo que hemos visto, castas políticas locales, rapaces, corruptas absolutamente, cuyo objetivo es la destrucción, para perpetuarse en el poder, la destrucción de la sociedad civil. Sí, también le quería preguntar, bueno, hemos llegado a un punto que no tiene antecedentes. ¿Cómo hemos llegado justo en ese momento a este punto? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no ahora? ¿Por qué esta aparente radicalización de Convergencia y Unió liderado por Mas? Bueno, pues porque históricamente los procesos tienen su desarrollo, y lo que se engendró en el 96, en el caso... El 96 fue un año muy importante, porque con el PSOE y con la izquierda española habían llegado más o menos los nacionalistas a un entente y sabían por dónde, qué estrategia. Pero con la derecha española en el 96 se convencieron efectivamente de que el margen de acción era mucho mayor del que se creían, que eso de la unidad de España era simplemente una etiqueta, que ni siquiera a la derecha estaba dispuesto a defenderla excesivamente. Yo quiero recordar que en el 96 lo que se entrega, por ejemplo, son los derechos lingüísticos de todos los catalanes, y se pacta con el nacionalismo no intervenir. Después viene el 98 con la Ley de Política Lingüística, en donde, bueno, el comportamiento del presidente de la Nación, José María Aznar, fue vergonzoso absolutamente, impidiendo además que el Defensor del Pueblo presentara un recurso de inconstitucionalidad contra una ley, la Ley de Política Lingüística, que imponía la inmersión lingüística en las escuelas, evitando así que el Constitucional se pronunciara contra una ley que era radicalmente, sistemáticamente inconstitucional, y así lo pensaba el Defensor del Pueblo, el señor Álvarez de Miranda. Una llamada de la Moncloa evitó que la presentara 48 horas antes de que venciera el plazo, y después de que Álvarez de Miranda nos confirmara efectivamente que iba a presentar ese recurso. Claro, todo ha ido engendrándose, las cosas tienen su tiempo, y siempre, claro, es importante que se haya producido una crisis económica. Téngase en cuenta que la casta política que controla desde hace 35 años Cataluña, gobierna en Cataluña, el pujolismo, en definitiva, está sintiendo los efectos de la crisis económica, ha estado 8 años fuera del poder, el famoso tripartito ha gobernado, pero, en fin, ha permanecido incólume, no se ha modificado el poder de facto en Cataluña. Y claro, mantener el pujolismo sin Pujol, eso se une a unas condiciones económicas, de crisis económica tan intensa como la actual, el relevo generacional, etcétera, etcétera, una serie de circunstancias que hacen que, bueno, huyan hacia adelante para preservar esa casta rapaz corrupta que gobierna Cataluña. Y, en fin, uno seguramente no mata por el pan de sus hijos, pero por la piscina y por el Rolls en la puerta sí que mata, ¿no? Estos se han desenganchado, es una casta política que se ha desenganchado de los intereses que les han aupado al poder. En fin, es una evidencia que suponen la ruina económica para Cataluña, la secesión, pero aún así la van a plantear. Y por lo tanto, yo hablo siempre, recurro a un apólogo en esa circunstancia, un viejo chiste, el de la lata de sardinas, ¿no? En fin, esta perlista que consigue un camión, en la posguerra, un camión de latas de sardinas, pero tiene necesidad de dinero rápido y se la vende a otro a 1 peseta la lata. Y así van vendiéndose uno a otro, ¿no? Hasta que alcanza un precio de 10 pesetas la lata. Y se le ocurre a ese comprador abrir las latas a ver en fin, cómo están y de qué calidad son. Y resulta que una lata está podrida, las sardinas. Y así otra y otra, y están todas podridas. Y, en fin, va donde se lo ha vendido esta perlista y le dice: pero si me has estafado, y están todas podridas. Y dice: bueno, pues es que tú estás loco. ¿A quién se le ocurre abrir las latas? Las latas eran para vender, no para comer. Es decir, que estos, de todas maneras, aunque supongan la ruina para ellos, van a abrir la lata, en fin,
consecuencia de todas esas dificultades que tienen para continuar con la estructura de poder que han mantenido durante estos 35 años. Y lo primero que hay que hacer, el gobierno central debería, es quitarles las latas de la mano, por lo menos esconderles las latas, porque ese es el problema. Aunque sea la ruina para Cataluña, y ese es el problema actual, van a abrir la lata, y entonces causarán su propia ruina y la ruina de todos. Ese es el problema. Por lo tanto, la Constitución española, con todas sus del 78, con todas sus, en fin, todos sus defectos, prevé instrumentos, ¿no?, para posibilita el hacer frente inmediatamente a esta situación a través del artículo 155. O nadie ha hablado del estado sitio. Cuando se vea amenazada la integridad territorial, de alguna manera el Estado puede declarar el estado sitio. Los huelga de controladores, el de alarma, ¿no?, justificó el estado de alarma. En fin, la declaración unilateral de la convocatoria de un referéndum en Cataluña, en fin, da fundamentos más que seguros para la proclamación de estado sitio. En definitiva, se trata de hacer frente con energía y dentro de la legalidad para evitar tener que intervenir militarmente, y lo digo con, en fin, muy seriamente, me cuesta, pero no es descartable, tal como están planteándose las cosas. Nos abocan a una situación de grave conflicto. Entonces hay que actuar inteligentemente con las armas que nos proporciona la legalidad, intervenir esa autonomía y cortar de raíz el problema político, pues con la solución, insisto, de carácter democrático que se emplea en las democracias maduras para solucionar crisis políticas extraordinarias. Una reforma de la Constitución. Veo que usted está convencido de que el referéndum, que esta lata se va a abrir, el referéndum se va a convocar con independencia de que Mas obtenga la mayoría absoluta o no. Sí, sí. Yo leo el programa electoral de Convergencia y Unió y dice que ese referéndum se producirá de cualquier manera, o sea, diga lo que diga los tribunales y diga lo que diga la Constitución, y que lo van a convocar. También tengo la seguridad que en ese caso el Partido Popular, en fin, interpondrá el recurso de inconstitucionalidad correspondiente. Pero bueno, lo que diga el Tribunal Constitucional, en fin, los nacionalistas catalanes no están, ya lo hemos visto, ¿no? Han convocado como respuesta a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto una manifestación, y esto desde allí, desde el 2010, es una serie de pasos, ¿no?, progresivos. Claro, y si señor Mas dice que el Tribunal Constitucional es el Constitucional español y que ellos pertenecen a otro planeta, ¿no? El planeta Castaluña, habría que llamarle, porque allá el funcionamiento de la sociedad es por castas, ¿no? Y en fin, cuando ellos dicen Cataluña quiere decir Castaluña, ¿no? Pero, ¿qué va a hacer el presidente del gobierno? Pues tendrá que hacer algo que permita restaurar el orden constitucional, ¿no?, y evitar que se tenga que recurrir a medidas aún más drásticas y más cruentas y con consecuencias más funestas para todos, para nacionalistas y no nacionalistas, para todos los españoles. En fin, tendrá la prudencia, pasa por un hombre prudente, Mariano Rajoy, ¿no?, pero tendrá lo que llamamos los filósofos sofrosiné, el viejo concepto griego, para conducir esta situación y encontrar el justo medio. En fin, no la debilidad que a veces aparenta, ese don tancredismo político que lo caracteriza en muchas ocasiones, encontrar el justo medio, ¿no? Tenemos un ejemplo en la historia, en fin, la derecha, que yo denomino boba, ¿no? Tenemos una derecha boba en este país, una izquierda canalla y una derecha boba. La actitud estúpida, porque hay que calificarla de poco inteligente, en la Segunda República y en el final de la Restauración, y que desembocó en una guerra civil. Al final, las cosas llegaron hasta tal punto que algunos consideraron,
derecha consideró, algunos grupos de la derecha, que era necesario alzarse en armas, ¿no? Pues aquí la situación mutatis mutandis es la misma. Esa debilidad característica, esa bobería de la derecha, y al final pues hay que poner soluciones mucho más drásticas que las que hubieran sido necesarias de aplicarlas en el momento adecuado. La política es una cuestión de, en fin, los griegos, déjeme abusar de su paciencia y de la terminología filosófica, ¿no? El jairos, ¿no? El momento oportuno. Y ahora es el momento oportuno para recurrir a soluciones enérgicas, pero no cruentas. Porque después, mucho me temo, este país es un país que cuando se despiertan los demonios, las consecuencias son muy terribles para todos. Pues, en fin, para evitar tener que recurrir a medidas extraordinarias, en medidas más cruentas, yo creo que el gobierno de la nación debe actuar con contundencia en este momento. Ya para terminar, hemos hablado mucho de política, de lo que es la estructura del poder, pero quiero hacerle una última pregunta referida a la sociedad. ¿Ha llegado la sociedad catalana a un punto de no retorno, de fractura total y absoluta entre nacionalistas y no nacionalistas? Me temo que sí. Me temo que sí, se ha ido engendrando también, en fin, durante todos estos años, y aunque en la calle, lo que se llama la calle, no hay enfrentamientos entre, cada vez se agudizan más las tensiones y, en fin, vivimos en una, no lo hemos analizado, en fin, en una sociedad que se caracteriza por una situación, yo la denomino neomarranismo, es decir, a lo que piensa la gente, los ciudadanos en privado, no pueden expresarlo en público. Y eso es una situación muy, muy terrible. Bueno, eso es tremendo. Esto recuerda un poco a lo que cuenta Nathan Sharansky en Alegato por la democracia, el double thinking, el doble pensar propio de las sociedades totalitarias. Exactamente, o lo que se llama en la sociología americana, lo que se llama empírica americana, la falsificación de las preferencias. Por eso lo calificaba de neomarranismo. Y además, Curran, el sociólogo que ha acuñado ese término también de falsificación de las preferencias, el primer ejemplo, digamos, de falsificación de las preferencias histórico, dice, los marranos en España. Es eso. O sea, tú consultas a los padres, por ejemplo, para poner un ejemplo y para no andarnos con abstracciones. Tú coges un micrófono y preguntas a los padres, ¿usted qué prefiere para sus hijos? ¿Una educación bilingüe o el actual sistema de inmersión lingüística? La mayoría, aplastante mayoría, pero no lo digo yo, lo dicen las encuestas más serias, el CIS, Víctor Pérez Díaz, es decir, las encuestas serias sobre la cuestión dicen que el bilingüismo, sin lugar a dudas, pero, en fin, en el Parlamento y en el gobierno lo que dicen es que todo lo contrario a la voluntad popular, porque es que además no se atreven a manifestar públicamente en foros públicos. Una entrevista o una encuesta sociológica es otra cosa, pero en los foros públicos, si usted en fin enciende la televisión en Cataluña o bien lee los periódicos, en fin, no hay una opinión en contra de la inmersión lingüística. O sea, totalmente. O sea, verdades privadas, mentiras públicas, es el régimen que ha impuesto el nacionalismo durante 35 años. Es cierto que un elemento para lograr ese resultado, ese objetivo, ha sido el control feroz, férreo, totalitario, soviético de la prensa. Y así estamos, y la infiltración de, en fin, personas de confianza, como llaman ellos, en todas las asociaciones, todas las, en fin, instituciones de la sociedad civil, pero sistemáticamente y de una manera programada. Es lo que, en fin, lo que ha ignorado, es una realidad que ha ignorado los sucesivos gobiernos de la nación, llegando a pactos absolutamente vergonzantes con los nacionalistas y consintiendo esta situación. Y al final, pues se encuentran con, en fin, el viejo refrán, quien siembra vientos recoge tempestades, ¿no? O de aquellos polvos vienen estos lodos. Es lo que ha cultivado el gobierno de la nación, los dos grandes partidos nacionales, y ahora tienen que hacer frente, por no haber impedido el desarrollo de este proyecto, pues tienen que hacer frente a las consecuencias de su, en fin, debilidad frente a los nacionalistas.
Bueno, pues don Francisco Caja, de verdad ha sido un placer que nos atienda aquí, ahora que está en Madrid, que ha venido pues a un acto del Centro Riojano justo sobre Cataluña. Y entonces bueno, ha sido un placer que nos atienda, que nos reciba. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y, en fin, me excuso por seguramente por la prolijidad de mis argumentos, pero ya sabe qué se puede esperar de un filósofo. Pues profundidad. Muchísimas gracias. Gracias.